impiden al hombre, a la mujer, al joven marginal hacer oír su voz. ¿Y qué pasó? ¡Ah! ¿Qué pasó con este tipo? Con que agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten! Entonces, digamos, un programa de arte tiene que ver, digamos, cuál es el lugar del arte en cuanto a trabajo, ¿ya? Es decir, que la obra de arte, en cuanto a su producción, el modo de operar del camión es semejante a un parásito. Se apropia del público, de las exposiciones en las que interviene, aprovecha la capacidad de convocatoria de estos eventos. En muchas ocasiones, cuando es necesario, extrae también la energía del sitio para iluminar la muestra. Generamos nuestra situación a partir del acto inaugural y terminamos captando como todo el público. Pretendimos crear un núcleo que denominamos arte. Y era a propósito de los nombres que los curadores les dieron a sus curadurías. Se llamaba Imagen en Cuestión, Presentación y Representación, Participación y Poética. Hicimos 3 presentaciones, una aquí en el Museo de la Tertulia, el día de la inauguración, artistas que hubiesen trabajado obras autorreferenciales en el arte, que su tema o su intención primordial o su centro fuera el arte mismo. En el Colegio de la Sagrada Familia presentamos un camión que era un cubo blanco o un espacio museístico casi impecable, en donde colocamos a un señor de los que venden algodón de azúcar. Y en el Festival de Performance organizamos una barra brava de artistas, que eran canciones también que se referían a las instituciones del arte en Cali y al salón mismo. Con algunos manejos curatoriales de como una excesiva demanda como de obras del exterior. Técnicamente era un performance, ¿sí? Entonces como que cabía presentarnos ahí en el festival. Bueno, inicialmente hicimos una convocatoria abierta para artistas o público interesado en el arte para que hicieran parte de una barra de artistas. Entonces como que armamos las canciones de acuerdo pues como a esas ideas en común que había.
como que todos los performances tuvieron un break porque pues, todo el mundo salió a ver qué estaba pasando y la gritería y como la demencia en un momento de hacer el desorden, ¿sí me entiendes? Entonces como que íbamos tomando trago también y en un principio pues se tomó como muy pocosamente, pero después fue rayador y como que el alcohol cada vez nos hacía que fuéramos más impulsivos y más insistentes y más agresivos vocalmente de pronto. En ese vidrio que estamos acá, nosotros lo que hicimos fue poner los nombres de todos los conductores antiguos de la ruta Rosado Crema cuando existía. Uno nos lo dieron las personas. Este primero se llama Raúl Ramos, era el que pintaba los buses en la época. Entonces él vino, pues es un señor ya bastante entrado en edad. Él vino, nos asesoró de cómo iba a ir pintado el bus, de qué tono era el rosado, dónde iba el crema, dónde iba el azul. Cuando empezamos con esto sabíamos que íbamos a intervenir la ciudad, que la gente iba a reactivar su memoria cuando viera el proyecto. En cualquier lugar donde llegamos siempre las personas, es el bus Rosado Crema, se paran a tomarle fotos, nos paran, nos preguntan la historia, que yo me acuerdo que mi abuelo se montaba, que a mí me montaba cuando era pequeño. Estas eran las sillas originales que eran de A2 y de A3 y lo hemos estado como remodelando, haciéndole cosas para generar como esos espacios acá dentro del bus, que es lo que queremos. Esta es una de las salas donde hay más obras del Salón Nacional. Sí, que hay artistas que vienen de otras regiones, así que participaron por un proyecto como el de nosotros, pero en otras regiones. El proyecto Cruce de Caminos se basó en visualizar las manifestaciones culturales del oriente de la ciudad. Este fue el día cuando estábamos repartiendo la mazamorra. Entonces íbamos con el megáfono diciendo, no, aparecen unas fotos antiguas de su sector. Nosotros íbamos por el sector intercambiando estas fotos por un vaso de mazamorra con melado de panela. Pero ellos no nos daban las fotos, nos prestaban su foto del álbum, nosotros le tomábamos una foto. El sector se empezó a formar a partir de desplazamiento por violencia bipartidista, por un anhelo de un mejor futuro, por llegar a la ciudad. Entonces empezó a poblarse con personas del Cauca, personas del Pacífico principalmente. Todos esos tipos de culturas fueron llegando a partir de ese desplazamiento, se entretejieron con la que había aquí y se formó una nueva cultura que es la cultura caleña. Antes de que existiera todo esto eran puras fincas, ¿sí? Y por ahí era donde transitaban como el ganado y todo eso y se quedó así. La comunidad del Callejón de las Vacas, que es donde ustedes viven, y los barrios aledaños. Buscamos personas que intervinieran la tierra, tuvieran algo que ver con sus lugares de origen. Y las personas que insertaban un pedazo de ese lugar de origen que venían, que era de lo rural, y lo insertaban en la ciudad. Y fueron construyendo lo que hoy conocemos como la ciudad de Cali. Cada persona que participaba en el proyecto de nosotros cosía un pedazo de tela, ¿sí? Como una metáfora de participación. Y mira, esta es la Simón Bolívar ya. De aquí para acá es donde estamos nosotros, y de ahí para allá hay una ciudad inmensa, casi el mismo grande, pero que es muy poco conocida. El centro de la ciudad siempre es lo que maneja el arte, ¿cierto? Y esos sectores del oriente, el oriente de la ciudad es un sector que ha sido relegado por parte de la ciudad, como la otra Cali. Todos los artistas que han cogido las imágenes, y ustedes no ven un dibujito definido o ven una pintura bien definida, sino que han jugado con el tipo de imágenes. Entonces han hecho como estas obras donde ustedes mismos empiezan a buscar sus propias imágenes. Entonces es cómo transforman las imágenes para dar a entender un mensaje. Meo cómo hablo yo, o cómo hablo yo, creo. Como mayor hablo, creo, como hablo yo. Virgen Inmaculada, que dicen de vos, que eres la patrona de nuestra región, pero qué bonita la vienen bajando, por el río Cauca vamos navegando, hora y hora, con la Virgen vamos ya.
son los areneros que van para el río. Los trabajos que ha emprendido Descarrilados tienen básicamente que ver con el contexto donde se realizan los proyectos. Nosotros pensamos que Descarrilados es un tren que tiene unos vagones y que puede tener cualquier cantidad de vagones. Muchos de estas personas que viven en esa comunidad se encarrilan en el tren y empezamos a funcionar como un colectivo mucho más amplio que solamente los 6 que pertenecemos al colectivo. Es decir, nosotros creamos un colectivo mucho más grande y hacemos que los personajes de la zona hagan parte del colectivo y hagan parte de la obra que se está realizando. Canoma es un proyecto que surge como una idea descentralizada de lo que fue el salón acá en Cali. Entonces es como la idea de mirar qué posibilidades o qué momentos podíamos traer para acá de otro lugar, que en este caso fue el corregimiento El Hormiguero y Las Veredas. ¿Quieren ser stencil? ¿Quién? Ah, súper, te explico. Fundar las relaciones entre los sujetos a partir de unas propuestas que nosotros generamos en contextos específicos. Digamos, el arte en ese sentido cumple una función de resimbolizar y de establecer nuevas relaciones entre los sujetos a partir de unos elementos simbólicos y poéticos. O apodos que utilizan aquí en la comunidad. Por ejemplo, Nerú, que era como le decían a Alexandra antes, o Mangua, que era como para decirle a alguien amigo, parcero. Yo te doy una cartulina, tú escribes, dibujas y luego yo te voy ayudando a corregirlo para cortar. Creemos que lo fundamental en el arte son las personas y no los objetos. El arte es vida en sí y para nosotros poder contar con lo que la otra persona hace, el saber hacer, es enriquecer la experiencia propia. A partir de esa vida cotidiana pues se establece la poética, de lo esencial que hay en cada cosa que hacemos. Invitar a Manuel Romero, invitar a las argentinas, es para nosotros la oportunidad de que otras personas también gocen el acercamiento directo con una comunidad tan bella como es la del Hormiguero. No solamente con el público o con la gente o con los espectadores o con los habitantes, sino también el sitio donde viven, las residencias, los ríos, los árboles, todo lo que forma parte de la comunidad. Dinámicas de participación, de interacción, y Canoma fundamentalmente busca eso, que las personas se sientan parte, digamos, no solamente del Salón Nacional, sino parte del arte contemporáneo, de lo que está pasando en el arte, que las personas sientan que lo que hacen, que lo que viven, que su cotidianidad está cargada de simbología. Son agentes participativos directos y termina siendo un trabajo que ellos son los que hacen la obra directamente y los artistas facilitan ese medio. La canoa venía de Hormiguero, llegaba a Bocas del Palo, luego nos fuimos para La Barca. Pero hay unos elementos en común que tienen que ver con una intencionalidad a la hora de producir un proyecto frente al contexto en el cual se hace. Reconocer que una obra se modifica dependiendo de dónde se ponga, asimismo una acción se modifica dependiendo del contexto donde se ponga. No nos interesa el salón o el espacio museístico como tal, porque se vive fuera, se vive en el contexto. Tuvimos unos encuentros muy importantes con personas de esta comunidad que reivindicaron el sentido que nosotros teníamos de Canoma. Desde muy pequeña me gustó la naturaleza, todo lo que es el ecosistema. Lo traje a mi casa, lo metí en una cajita, como estaba tan pequeño, le daba el alimento con una jeringa, le daba leche. Él levanta la oreja porque él mira a ver para dónde va a ir. Después él fue creciendo y él dormía adentro en mi habitación. Y él se crió con los perros, pues todo el mundo lo invitan a fiestas, para lechonas, para 15 años. Para mí Melqui es algo que no es la plata. Melqui es amor. Madrugo a las 4:30 a dejarle recogido el alimento. Y no solamente con Melqui, sino para todo animal que yo lo vea protegido y que pueda ayudar. Son comunidades ancestrales que todavía la historia está aquí. Está la cultura, está todo intacto. Aquí no ha venido, nosotros vivimos aislados. Esto es como un resguardo indígena. No hay comunidad a otro lado, sino nosotros. Esta canoa va para Bocas del Palo en la próxima parada, en enero. Entonces ellos van a recibir esas cartas que usted va a escribir. ¿Qué le escribiría a un niño Bocas del Palo? Imagine que usted encuentre otro John Alexander por allá, así como usted allá en el Bocas del Palo. Por aquí hay un peladito que... No, pero no con el mismo nombre y no que tenga las mismas cualidades. ¿Usted qué le escribiría? Algo bueno. Y le proponíamos a las personas que querían participar del proyecto que nos compartieran una receta
que fuera importante para ellos, que hubieran aprendido por tradición oral. A cambio de estas recetas, nosotros lo que hacíamos era, en algunos casos, fotografías de elementos o intercambiábamos objetos que se iban recogiendo durante el proceso de los viajes en la canoa. Reivindicar la importancia de la tradición oral, reivindicar la importancia de la gastronomía como un aspecto cultural fundamental del ser humano, reconocer que en la alimentación hay parte de nuestra esencia, de nuestro pasado y de nuestro presente. Que ahí todo el mundo me dice brujito, embrujo, dame los palitos que me diste, esos. Repiten. Cuando estamos mirándonos al espejo a veces estamos desocupados o peinándonos o maquillándonos, pero contemplarnos verdaderamente, mirar realmente de qué color son qué cantidad de cosas hay en nuestras pupilas, cómo se transforma nuestra piel con el tiempo. No tenemos nunca la posibilidad de mirarnos hacia adentro. El arte te brinda esa posibilidad de, a través de la imaginación, mirar adentro, pero también el arte es experiencia continuamente hacia afuera de relación de los sentidos. Te permite tener una amplia conciencia de ti mismo. Malva de olor. Sí, o ese dame 2000 de romero. Tú las haces así también y el aroma del romero transforma el espacio. Cuando uno prueba un jugo o algo, pues que come algo y le gusta, uno dice rico, ¿sí? O sea, riqueza. Tenemos disponibles todo el año 45 frutas en cualquier supermercado. Están disponibles todo el año, o sea, en enero hay mango, en marzo hay mango, en diciembre hay mango. Nosotros estamos habituados a comer o a consumirlas como verde y maduro. Por esas dos cualidades de verde y maduro ya tenemos 90 sabores. De cada una de esas frutas, en promedio y como mínimo, hay 2 variedades. Podemos ir ya por los 180 sabores. Si habláramos de alguien en otra cultura que distinguiera 180 timbres musicales, probablemente diríamos que es una persona con una gran cultura. Más de 180 sabores, porque estamos hablando solamente del reconocimiento de sabores de las frutas. Eso significa que tenemos una sensibilidad muy particular, o deberíamos tener una sensibilidad muy particular en términos del sabor. Eso nos habla de la riqueza que tenemos en términos de lo biológico, como un ejemplo, como una metáfora. Pero además tenemos la riqueza cultural. Con esas 180 sabores, si tú piensas que nosotros tenemos tradición africana, tenemos tradición indígena de múltiples vertientes, tenemos una tradición española, incluso tenemos una tradición árabe muy fuerte en la costa atlántica. Eso ya nos da 900 posibilidades fácilmente 900 posibilidades de sabor. Sin embargo, pues uno por lo general consume, si acaso, 5 frutas esporádicamente, ¿no? Estas ya 900 posibilidades de sabor se multipliquen hacia el infinito y es la creatividad individual. Eso hace que todas esas posibilidades de sabor pues sean realmente infinitas. Se sacan astillitas, se ponen a hervir, se baña usted con jabón ordinario, seque esa agua que le seque. La obra consiste en una serie de acciones en donde yo trato de comunicar y de tanto ideas alrededor de esta riqueza como experiencias. Poner a la gente en contacto con las hierbas aromáticas, hacer algunas degustaciones de las frutas. Ahí ya lo puedes oler. Uno tiende a darle como una etiqueta a las cosas, ¿no? Entonces, Cali y Lulo. Pero resulta que hay una gran cantidad de frutas. Entonces, básicamente lo que yo he hecho es recorrer la ciudad. He buscado los lugares donde venden las plantas acá, he ido a la plaza, me he entrevistado con la gente que comercia. Yo de 40 años vendo esto, me conozco todo esto bien. Me encontré con una fruta, por ejemplo, que llaman la piñuela, que yo nunca había conocido. Se trata, en definitiva, pues de un despliegue de otro tipo de riqueza. Digamos una degustación de ideas acompañada de una degustación también de sabores. Pero yo los invito a que lo vean mínimamente como un juego, como la posibilidad de un juego. Es justamente jugar a transformar mi mundo. La invitación es a abrir los sentidos a los aromas de las plantas aromáticas, de los aromas que producen las frutas, abrir los sentidos a los sabores. Al abrir tus sentidos tú te vuelves a estar presente en el presente, vuelves a estar en contacto con todas las posibilidades de disfrute que tiene la vida. Yo creo en la posibilidad de que cada persona transforme su espacio vital y su mundo.
y ese espacio vital y ese mundo se transforma a través de la manera como uno se relaciona con él y las imágenes que se hace de ese entorno en el que está viviendo. Y la imaginación, digamos, tiene esa posibilidad de brindarnos el poder de transformar el entorno que tenemos alrededor nuestro. Esta armónica, los zapatos que llevo puesto, esa cámara, todo nació primero como una imagen en la mente de alguien y luego fue un dibujo sobre el papel. Todo fue en algún momento surge pues de una acción estética, o sea que el arte continuamente está constituyendo pues el entorno de vida de cualquier comunidad. Todas las formas de conocimiento y de expresión estamos buscando el bienestar de las personas. Desde el arte podemos proponer unas formas de bienestar que están más a la mano que otras propuestas o modelos de vida que nos ponen el bienestar a una distancia muchas veces inalcanzable. Tú le haces así con la mano y el aroma es una cosa que te transforma en ese momento, o sea, es un placer a los sentidos. El aroma de una planta, entonces obviamente eso tiene una incidencia en tus emociones y si tú le regalas esta experiencia a una persona que tú quieres, pues le vas a generar un placer, dar al otro mi sentimiento de que le quiero y de que le deseo lo mejor. Allí hay una riqueza. Diseñar unos gestos para que la gente bendiga a su casa, su familia, sus amigos. Para ponerlos acá de decoración con un letrero que diga bendice tu mundo. Eso, tráigalo. La estética presente en los aromas, la estética presente en el color, la estética presente en el sabor de estas frutas y de estas plantas y la estética que en general emplea el arte unida a la ética presente en los afectos es algo que puede incidir en cambiar la economía de nuestro país. Destierro es una acción plástica, acciones o instalaciones a la ciudad con la intención de que empiecen a intervenir como otro tipo de público. Semejante tierra la que dejaste. 2 días de camino para llegar. Pues desde el vendedor callejero, el señor que va a pagar al banco. ¿Te sugiere esto que estoy haciendo? ¿Te sugiere? No, en absoluto, no, absoluto. No sé qué quiera pensar. Dice que una vivienda, no sé qué, digamos, ¿qué es? Ahí hay una familia desplazada. Ah, son puros desplazados. Venga, yo le muestro la imagen. Hay unos muros de ella, la primera. ¿Sé qué significa esto, por ejemplo? Eso. Yo sé que son desplazados, pero ahí en qué... ¿Tiene que tener algún...? ¿Tiene que tener algún significado? ¿O tiene que tener algún qué? Bueno, ¿qué? ¿Para qué van a presentar? ¿Cómo por qué hago esto? ¿Sí? ¿Cómo por qué? Sí, ¿por qué? Esta plazoleta, o sea, primero pues se representa como el estatus más poderoso de la región, ¿cierto? Es la plaza de la gobernación. Cuando le instalo en la plazoleta de la gobernación, empieza a tener como un mundo de connotaciones e incluso la gente misma empieza como a crear otras obras dentro de la misma. Se arranca la capa vegetal de una zona rural de Cali y se implanta bajo la palabra destierro en la plazoleta de la gobernación. Alude a tantas cosas. ¿Una protesta que van a hacer? Yo le puedo decir una obra plástica porque soy artista. Usted como es periodista podrá decir protesta. ¿Tú la haces? Sí. Acompañada de esos carteles que están en el resto de la ciudad. Yo lo que hago es un registro. Lo que va a estar en la sala es un registro de todo lo que sucede. Eso es lo que hay que analizar, ese punto. Que es que el punto es para analizarlo. La parte buena, quiere decir destierro hacia la guerrilla, hacia los paramilitares. Bueno, ese punto está bien. Pero lo que no está bien es que arropan una sola palabra. Entonces, como que todas esas otras anotaciones que hace el público acerca de esa acción hacen también el trabajo, empiezan como a enriquecer el trabajo.
Yo fui del campo y hace 40 y pico de años estoy aquí en Cali. Hay mucho en que trabajar, pero la pereza es madre de todos los vicios. Paren pirobas. Una injusticia que hicieron los terratenientes, los oligarcas, con toda esa pobre gente, los militares, la guerrilla, los paracos. Una injusticia con el campesino, con el pobre. El Taller Popular de Serigrafía era un grupo de gráfica política, principalmente, entonces surge en un contexto de conmoción y crisis política, económica en la Argentina. El objetivo del TPS era tratar de proveer la imagen que representara la protesta que se estaba realizando, digamos. Acá estamos mostrando una antología del Taller Popular de Serigrafía que realizado entre 2002 y 2007. La experiencia del taller fue muy ligada a un momento histórico y un contexto determinado donde había mucha protesta callejera. Entonces, con la información que nosotros teníamos, nuestros propios deseos y ideas, preparábamos una imagen y íbamos al lugar. Y entonces era como un proyecto para buscar representación visual de lo que era un estado de ánimo político. Estuvimos en cosas ligadas a derechos humanos, a fábricas recuperadas, a otro movimiento similar a este por la jornada de 6 horas. Como que fuimos involucrándonos en algunas causas, en algunas luchas, en algunas huelgas. Entonces ahí trabajábamos, proponiendo imágenes, ¿no? Por ejemplo, esta bandera era para un movimiento intersindical clasista, llamado de esa manera, que era un movimiento que quería impulsar como un sindicalismo más combativo. Esta bandera formaba parte de nosotros la intención de participar de esa manera, ¿no? Como no somos sindicalistas, en cada foco de conflicto que nosotros nos sentimos tocados y a que adheríamos, entonces tratábamos de preparar una imagen. Una actividad que programamos aparte un poco para reproducir cómo era nuestra práctica originalmente, que era la de estampar en la calle como en una manifestación, ¿no? Y hoy estuvimos todo el día acá imprimiendo, invitando a la gente a que nos acerque una camiseta y si no dándole un cartel, un afiche. Esto está hecho en serigrafía, es una técnica que podés lograr con muchas impresiones. Dejar esta plancha para que los estudiantes de serigrafía, si desean imprimir, que vengan y lo impriman. Y si hay un estudiante de serigrafía, que se lo haga. Por ejemplo, los trabajadores acá de la escuela y gente que ha pasado que, si bien ciertas imágenes están hechas en un contexto muy específico, se sienten muy identificadas. Generalmente era de pegar en un muro toda la producción del taller, pero todo eso se destruía, ¿no? Al final de la exposición. Ahora que no estamos imprimiendo, no hacemos más eso, porque ya no podemos perder afiches tanto. De ahora en más todo lo del TPS es casi reconstrucción. Qué bueno. Hola. Realizar cortometrajes, largometrajes, documentales, telenovelas, seriados, televisión, miniseries, radionovelas, audiovisuales. Bueno, este es el taller de carteles, se llama La Linterna. Acá vine cuando hice, en septiembre que vine como al viaje como investigación y pues me encontré este lugar que pues me llamó mucho la atención. Por ejemplo, las personas que trabajan se autodenominan dibujantes y lo que hacen es replicar o copiar dibujos y los vuelven sellos. Como aprovechar esa oportunidad de que son dibujantes y replicar unos dibujos que tuvieran que ver con la idea de la obra que va a presentar, que son como talleres y laboratorios de dibujo.
que el dibujo empieza a ser un ejercicio inmediato y es una metáfora. Como los ejercicios que hacíamos es como para contextualizar una idea y a partir de ahí empieza el diálogo. Personas que trabajan con los mediadores o los guías del Salón Nacional y también unos laboratorios de dibujo con profesores y estudiantes. Y es como explorar la relación entre el diagrama y la anécdota, entre lo planeado y la especulación. Y cómo usar el dibujo como una herramienta transversal para construir ambientes de diálogo, sobre todo. ¿Le quieren hacer unas preguntas? Claro, sí. O sea, que esta es una máquina antigua, esto ya no las utilizan. En la mayoría de las partes ya están en el museo. Bueno, estoy empezando el montaje, como a la espera de organizar un poco el lugar. Este es el taller de escultura del Instituto Departamental de Bellas Artes. Lo que voy a hacer es reciclar unos muebles del instituto para que me pueda reunir con estudiantes de artes y de danza y de música. La historia del arte es como un acto de resistencia, es una técnica que estaba presente a lo largo de toda su historia. Y si la pintura va o viene, la fotografía va o viene, la escultura, el dibujo siempre está ahí. ¿Cómo se procesa hacer los sellos? Pues eso se hace una plantilla y se pasa un caucho y se graba. Como un ambiente de diálogo usando el dibujo como herramienta. Casi que la exposición va a ser nada, es como un espacio vacío con muebles reciclados. Pues por mi lado aspiro a que sea como muy tranquila, muy sinuosa. Dos dibujos muy sencillos pero que tienen una relación, como estos luchadores están estrujándose o se está estrujando uno al otro. Y también el diagrama también se está modificando. Aquí no hay nada mecánico, nada, no se hace nada en máquina, solo lo que hace la máquina es la impresión, pero el resto todo se hace a mano. Sí, yo me inicié con eso porque desde pequeño me ha gustado mucho el dibujo también. Según el evento, entonces tenemos algo de ilustración para que ayude a las imágenes o al cartel no sea tan seco, ¿no? Entonces las imágenes ayudan a ilustrar. Payasitos. En estos momentos detallando una de las páginas que va a salir impresa, va revisando página por página la información y la calidad de la página y va haciendo el proceso de pasarla al CTP, que es el Computer to Play, el computador a la plancha, donde están almacenadas la serie de planchas y va entrando por medio de luz a ser revelada, quemada y procesada. Cuando va una policromía son 4 planchas que son magenta, azul, negro y amarillo. Llega al plegador, a su vez ya forma lo que es el periódico, la cantidad de páginas que se van a imprimir, lo pliega, lo dobla, lo corta y lo entrega al sistema FERA para posteriormente ser llevado a despachos y a su vez entregado a los motoristas para ser distribuido por la ciudad o por las partes donde van a vender el periódico. Y esta es la plancha que vamos a montar en una de las unidades, la página C7, y que vamos a proceder a ver cómo se monta y cómo va a ser llevado al cilindro y listo. Daisy, para que posteriormente salga bien formado el periódico aquí en el pueblo. ¿Qué Daisy? Que te toca de artista, vea. Va a montar. Ya es Daisy, una de las trencistas. Ella va a montar la plancha. El operario arranca ahorita con velocidad. Escoge la velocidad para arrancarlo. Nosotros imprimimos más o menos 50.000 impresiones por hora. El periódico va a salir aquí doblado, plegado y cortado. Va a entrar aquí y cada pinza de ellas se va a encargar de coger un periódico. Porque yo siempre he pensado que es más importante el arte que quien lo produce. Si uno tiene un hallazgo y es muy consciente de que ese hallazgo es valioso, pierde un poco de la importancia. Entonces, lo que hice yo fue usar el medio masivo de comunicación y apropiarme el concepto de que es un grabado. Reclamé para mí que era un grabado, con todos los códigos que yo he alimentado o algunos inventado y sostenido en relación con el grabado tradicional. Soy muy fiel a ciertas cosas aparentemente tradicionales como que la firma sea en lápiz y todo eso, para ironizar más acerca de que es distante del grabado tradicional. Lápiz. Como son los grabados tradicionales, como para probar que el artista puso allí su mano y no solamente una máquina. Porque si fuera, por ejemplo, en tinta negra, parecería impreso. La edición del País es aproximadamente de 29.000 y la edición del Tiempo, que fue el domingo anterior a este último, es de casi 500.000 de ejemplares. Ahora voy, creo que por las 50, digamos, de 29.000. La idea de lo masivo y poner al pie del número el número de la edición es para
reconfirmar, digamos, la intención de cuestionar el grabado tradicional y que bajara el costo de la adquisición. En inglés, prints abarca tanto los grabados como la gráfica, pero esa discusión de gráfica o grabado ya no importa, porque en el arte contemporáneo, o sea, en la era postmoderna, los juicios de valor que tenía el arte moderno ya no funcionan en el arte actual. Hemos estado enseñados siempre a una historia del arte según la cual los grandes maestros son los del primer mundo y que todos los demás somos arrastrados como por esa ola y que somos menores, y resulta que no ha sido siempre así. El desarrollo de las comunicaciones, ¿verdad?, en donde ya el primer mundo no es el único depositario de las verdades, y se ha descubierto pues que la historia del arte ha pasado también por otras latitudes con la misma importancia con la que pasó por Europa o por Estados Unidos o el primer mundo. Fue una obra que fue muy paralela y muy simultánea con el pop norteamericano, pero era algo latinoamericano, era algo que tenía una esencia nacional, pero se distancia del pop en cuanto a la parte de concepto, a la parte conceptual. Sobre todo, lo que me interesa es como narrar una historia del arte, no como ocurrió, sino como a mí me hubiera gustado que hubiera ocurrido. Y también me sirve para expresar criterios curatoriales, de teoría del arte, incluyendo la actitud y de los, por ejemplo, de los coleccionistas, de los galeristas, de los curadores, ¿no?, con sus aciertos y sus errores. Entonces hay como una cierta distancia de todo, del mundo que rodea al arte, un poco como crítica, porque, bueno, yo pienso que el único momento puro del arte es el momento de la creación. Lo demás es como una farnofelia que lo rodea, a veces lo enriquece, a veces lo empobrece, a veces lo desvirtúa. Yo soy un historiador y no lo practico, sino casi como un hobby, a pesar de tener ese diploma. Cuando me ponen una cámara, hablo sin parar y entonces puedo hacer una que otra alusión a la historia del arte, porque me encanta, pero trato de no ser erudito, y quizá por eso es que insisto en lo del cómics, porque la historia del arte que yo narro quiero que sea una historia que no aburra, sino que divierta. A través de mi obra siempre he usado el texto, pero también están las noticias que acompañan a la obra de arte, ¿no?, que se integran como un testimonio de la época y vuelve un poco eterno, entre comillas, al periódico, porque siempre se ha dicho que el periódico solamente es nuevo el día en que salió, entonces al día siguiente ya está más amarillo. Entonces sí es como una arqueología tanto del presente como del pasado como del futuro. No tiene tiempo, porque el periódico es más fácil que llegue a las casas que se encuentren en la calle. Las instituciones terminaron adquiriéndolos, ¿verdad? Y lo mismo que las personas como las que llegaron hoy, que son casi siempre su mayoría estudiantes o intelectuales o algo así, o sea, gente sensible que le interesa tener la pieza. Pero los coleccionistas tradicionales no vienen nunca a esto. Podrían venir en un Mercedes-Benz a que él firme, ¿no? Aunque también pueden comprar un cuadro, pieza única de alto costo, pero no se interesan por esto porque, por un lado, el concepto les cuesta un poco de trabajo asimilarlo. Y por otro, tienen un sentido de la posesión un poco egoísta que no les permite compartir con otro medio millón de personas una obra. Pance para mí de principio como extranjero fue un lugar pues, muy impresionante por el uso que tiene, pues por la cantidad de gente que viene, por la relación que tiene con Cali, que es parte de la historia de la ciudad, pero a la vez es justo en su borde y hacia afuera. Como la dimensión que de verdad tiene el río a nivel de la memoria, y como que también era una forma de acercarse a Cali, pues ir entendiendo, ¿no? Y de esos 25 días, a lo mejor 20 o 18 vine a Pance, ¿no? Y era de verdad como una experiencia bien interesante y una forma de conocer la ciudad. De donde me estaba quedando hasta acá era como atravesar Cali diario. Y en esa rutina de visitante estar constantemente entrando y saliendo de la ciudad, ¿no? Y ir teniendo como de nuevo este reencuentro y redespedida. De seleccionar unas piedras que entonces se marcaban y esa marca como que cambiaba un poco su destino, digamos, ¿no? Todas las formas de estar juntos. Me interesaba era mantener como la ambigüedad de la frase, que es una frase que se refiere a las piedras y su organización, a la gente y su estar juntos aquí, e incluso a la relación de la gente que llegue a encontrarse la piedra y leer la frase y pueda decidir cómo o dejarla ahí mismo o ponerla en otra parte o llevársela a la casa, que de alguna forma todas incluyen diferentes formas de seguir juntos. Como unas piedras especiales de alguna forma que forman parte de una colección que está como en constante movimiento y como en constante expansión. Un poco van afiliando a otras gentes.
tendencia de las piedras que tendrían como cualquier otra piedra en el río, ¿no? Como pues a moverse. Estas lo seguirán teniendo, pero un poco tienen un segundo nivel de forma de evaluarse o de circular. Lo interesante para mí puede ser una cosa más como una forma de hacer una foto del río, ¿no? En vez de funcionar como desde fuera del río y de como su percepción general, el río tiene una tendencia a estar cambiando y a estar desplazando el material constantemente. Y entonces hacer esta versión de como una foto en donde selecciono estas rocas, hago como estudios formales de ellas y las devuelvo exactamente al mismo punto, como si ese tiempo un poco se hubiera suspendido entre que las recogí y entre que las regresé. Estudios de cómo funciona el río, de cuáles son las implicaciones de mover una piedra, sí, de desviar el flujo de agua un poquito. O sea, yo esto lo siento como un estudio de algo que se podría hacer como a mayor escala, obviamente con mucho menos detalle, pues, ¿no? Pero como solo escoger bien cómo mover unas piedras grandes que tengan como ciertas implicaciones en cómo el agua corre y cómo la gente pudiera construir nuevas cosas o anclas para o como sugerencias para construcciones del tipo que la gente ya hace. Sí, como lo que termina pasando en la naturaleza, que uno se empieza a relacionar también como formalmente a ella. O bueno, entonces cómo empezamos a entender este lugar y bueno, había casos en donde había como piedras distribuidas de tal forma que era muy fácil casi rellenar y hacer una cruz, por ejemplo, ¿no? Entonces hacer como diques en forma de cruz o hacer diques en formas semicirculares o como de redes también, por ejemplo, ¿no? Como retículas un poco. Esa posibilidad de que los efectos del río sobre esa nueva organización de las piedras o los usos posibles que la gente pudiera tener o a completar esa forma, cambiaran el curso o cambiaran las decisiones que yo había hecho, ¿no? Y que se vuelve como un proceso pues un poco indefinido, ¿no? Porque la idea es un poco que después de cada uno de estos movimientos yo regreso, tomo una fotografía de nuevo. Primero espero que la gente casi no se dé cuenta, ¿no? Si lo que hago se vuelve demasiado como ay, ¿qué pasó? ¿Alguien hizo algo acá? Ya como que pierde interés, como se vuelve demasiado monumental. Trabajar con la incertidumbre, un poco como con la flexión o desviación de la voluntad, como en contra de la figura del artista como creador sublime y exquisito que sabe cuál es la forma o la pieza o la acción que hacer, como de relacionarse a una situación y dentro de ese trabajo de relación ir encontrando formas y modos de insertarse ahí. Es menos acerca de hacer una obra de arte como ahí está y esta es la pieza, ¿no? Como más de hacer pequeños movimientos que tratan de disparar, digamos, o de iniciar algo. Puede ser muy peligroso como extranjero venir y tratar de hacer algo aquí y querer ser relevante en el contexto cuando uno realmente conoce muy poco, ¿no? Aquí se puso medio rudo, entonces mejor vamos. Bueno, yo llegué como con un poco de temor de cómo se iba a leer, pues el que alguien estuviera viniendo aquí a tomar fotos, y no sé, porque siempre puede causar como muchos sospechas, rumores, etcétera, ¿no? Hablando con la gente ha funcionado muy bien y pues he aprendido mucho de ellos y también pues mucho el proyecto se ha ido definiendo por estas pues como historias que he escuchado de ellos, por formas de colaboración a veces muy sutiles y pequeñas con ellos. No necesariamente siento que por allá vaya la parte de participación, porque me parece que es una forma muy reducida de leer como el problema de la participación en el arte, pues, ¿no? Como el decir, ay, sí, el artista viene y organiza y se trabaja con una comunidad. Puede ser un medio de trabajo, pero no es suficiente para hacer como la masa de un trabajo artístico, pues no es el fondo, no es el contenido del trabajo, no debería de ser. Se está nombrando la participación y la poética, y para mí como que es justo, ahí hay como una cosa como un mecanismo de trabajo en donde yo entro, pues, en donde lo que yo hago tiene como un nivel poético en el sentido de que es como sugerente o pretende ser sugerente o como hacer invitaciones, y esa sugerencia abre el potencial a la participación. Un grupo de piedras puestas allá que pueden servir para algo y que alguien decide utilizarlas, y en ese nivel como muy oportunista, se vuelve un tipo de participación y colaboración entre nosotros que es como sin palabras, es simplemente al nivel de los materiales que cada uno vamos como, de las condiciones que nos vamos encontrando, de la utilidad o belleza que podamos encontrar en eso, y como una libertad de reacción que me parece que era lo que yo quiero mantener con esta cosa de la poética que hablaba, pues.
La Ciudad Solar abre sus puertas para siempre. Ciudad Solar fue un proyecto que reunió a jóvenes de distintas disciplinas que estaban trabajando en diferentes direcciones. Como una idea alternativa, vivir comunitariamente, trabajar. Que podíamos vivir de otra manera, vivir alternativamente y ser frescos. La revolución mundial empezó en los 60 con el hipismo y eso es una cosa mundial, eso fue un movimiento a nivel universal. En esa época todos nos conocíamos, éramos muy poquitos en Cali. Y eso fue lo que nos hizo y seguramente nos dio el valor para hacer lo que hicimos. Sin que nos identificáramos totalmente con el hipismo, o para nada, era así darle una connotación como entre comuna y política. Algunos como fotógrafos, otros como teatreros, otros como hippies, otros como de todo. Todos los valores se cambiaron, nos apropiamos del sexo, del siglo. La generación de la droga, que rompimos, la verdad, los esquemas, la contracultura que se llamó en esa época, los años 60, los años 70. Era un lugar de encuentro con marihuana, con droga, con alcohol, con sexo, ¿no? Entonces era un lugar muy efervescente. Que nos volvió artistas, que nos hizo ver el mundo de otra manera distinta. Ya los jóvenes no estaban recibiendo órdenes, sino que ellos decidieron manejar las cosas, la autogestión, la anarquía. Nos enfrentó a las ideas conservadoras y a este país completamente imbecilizado. A mí me entregaron en un país destrozado. Yo me crié entre cadáveres. El apogeo de las dictaduras. Acababan de matar al Che Guevara y nosotros teníamos una militancia activa y muy sectaria. Ahí aprende a coser, ahora tienes que aprender. Te metiste a soldado y ahora tienes que aprender. Ahí aguarda y aprende, ahora tienes que aprender. Te metiste a soldado y ahora. Entonces yo creo que el grupo de Cali nace de todas esas cosas, sobre todo de un grupo de jóvenes que querían hacer algo en su propia ciudad. Fuimos una generación que rompimos como los esquemas y que empezamos con los trabajos, tanto como en el cine, la literatura con Andrés Caicedo, la fotografía con Fernán Franco y la pintura y el dibujo con Oscar Muñoz. Mayolo y Ospina y Ramiro Arbeláez hicieron parte de la publicación Ojo al Cine y el primer volante, entonces con ese nombre, que era como una publicación del Cineclub Subterráneo, que eran las películas que se proyectaban los sábados en el patio de Ciudad Solar. En esa época pues eran proyectores de 16 milímetros con la pantalla no, unas sábanas, ya poníamos el proyector y eran los sábados por la noche. Le pusimos Subterráneo como una traducción libre de underground. La fotografía, entonces también tuvo un gran desempeño. Carlos Mayolo regaló su laboratorio de fotografía y entonces se instaló en Ciudad Solar. Cuando yo conocí Ciudad Solar, en el año 70 o 71, fundamos con Diego Vélez el departamento de fotografía en Ciudad Solar. Fue una oportunidad que tuve para iniciarme como fotógrafo realmente, para hacer práctica, para aprender, porque realmente no sabía. Había muchos espacios para vivir, para el laboratorio de fotografía, para el cuarto dedicado al diseño. Y entonces el trabajo que me interesó mucho aquí siempre era que yo diagramaba hacía los afiches del Cineclub de Cali. Mi desempeño en Ciudad Solar fue dirigiendo la Galería de Arte. Esa galería se inauguró con una exposición colectiva de artistas colombianos que en ese año participaban en eventos internacionales. La Galería de Arte ocupaba 3 espacios consecutivos y allí se presentaban las exposiciones cada 45 días que tenían una inauguración pues, y una difusión, dijéramos, de prensa. Yo guardo el archivo de todas las fotos de los artistas, de las obras, ¿no? Los recortes de prensa. Porque mi familia dijo que yo había pedido esta casa simplemente para eso, para fornicar. Yo estuve un año al frente, dijéramos, de las exposiciones
y la casa siguió funcionando. Luego Hernando Guerrero se fue a un congreso de la Juventud Socialista a París. Había un Congreso Mundial de la Juventud en Berlín y como nosotros estábamos metidos pues, en toda la vaina política, me fui como delegado a Berlín. Pero yo ya sabía en el fondo que no regresaba. La familia, al ver que Hernando no venía, entonces les escribió una carta a los que seguían en Ciudad Solar, diciéndoles que tenían que desalojar la casa, que estaba prestada gratis, dijéramos. Porque entre otras cosas, cuando yo llegué a Cali, acababa de Paquico de cerrar no hacía mucho, yo creo que ni un año, que se había acabado el proyecto, o sea, la continuidad que le hicieron ellos a Ciudad Solar en el Peñón. Entonces esa parte me parece deliciosa de mi vida y ojalá pues ese espíritu, perseverar ese espíritu de la libertad. Y nos vamos al performance. Las grandes obras las crean los genios locos, las ejecutan los luchadores natos, las disfrutan los felices cuerdos y las critican los inútiles crónicos. Primero se lanzan las palabras mensajeras, después se lanza el perfume y después vienen las pancartas. Empezamos a caminar e invitando a toda la gente a que nos una. Y fue fantástico porque realmente fue una brisa de aire fresco en medio del ajetreado centro de Cali. La Operación Perfume es una obra que vengo haciendo hace algunos años, pero siempre cambia el contexto. Se trata de crear una obra no visual, recortando la vida cotidiana de la gente, sorprendiéndola con una invasión de perfume, porque el perfume trabaja sobre la memoria y sobre la inteligencia y sobre la imaginación de la gente. ¿Cómo pregunta por el perfume? No sé, porque es un perfume inventado que no existe. Con clarinetistas que repiten todo el recorrido, el mismo son. Tan ta tan ta 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 tan ta tan tan ta tan ta 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 tan ta tan. Entonces después a la gente va a recordar ese sonido y va a recordar ese olor y los va a unir. Caminemos todos. Todo el mundo a caminar. Porque a veces es muy importante, ¿sabes qué? Cortar toda la cosa política y toda la cosa de la mala onda de la crisis. Una onda así de amor y una obra de asombro, porque nadie hace las cosas que hago yo absurdas, que no tienen ningún sentido. Porque se pregunta qué es este absurdo, ¿qué sentido tiene? El no sentido. Claro, te asentás en la vida cotidiana. Por ejemplo, si te enamorás de alguien, a lo mejor si es verdadero amor te olvidás de todo lo demás. Y con el arte, en ese momento lo que busco yo es hacer algo similar. Que la gente que está en la oficina, en ese momento deje su computadora y mire por la ventana como ayer y nunca más se lo olvida. Mucho arte y mucha suerte.